de aprendizaje, que hay, ¿sí? Entonces, en ese contexto tenemos, por ejemplo, algunos ejemplos que vemos acá. Los más comunes, quizás los que para la mayoría es más familiar, es el concepto de red neuronal. Hay un algoritmo que está basado justamente en cómo funciona el, la neurona. La neurona por sí sola quizás no nos hace pensar, bueno, quizás sí, uno no sabe, pero el potencial del cerebro es en la interacción entre neuronas. Entonces, justamente una neurona se modela a través de un modelo matemático, algo bien simple, entrada, que se ponderan, se hace alguna especie de operación y se entrega un resultado, que es un poco lo que hace la neurona, que recibe estímulos, los procesa y envía un nuevo estímulo, pero esto conectado con muchas otras neuronas que el cerebro tenga esa capacidad, la que tenemos. Entonces, se inspiró en el cerebro. Otra inspiración está basada, por ejemplo, en el comportamiento de las hormigas. Las hormigas cuando salen a buscar, por ejemplo, comida, empiezan a recorrer y cuando encuentran algo empiezan a marcar el camino que encontrar. Y ese va siendo como un camino óptimo. Entonces eso también está basado, hay algoritmos que imitan el comportamiento basado, por ejemplo, en enjambres, cómo se mueven los enjambres, los cardúmenes, todo, como pareciera que fuera una unidad que se mueve y en realidad son varias partes, pero hay un comportamiento de ciertos comportamientos naturales, algunos líderes que llevan todo esto, entonces, todo eso. O el sistema inmune, finalmente, cómo se aborda el mismo, nuestro cuerpo humano, cómo ataca, por ejemplo, una enfermedad, también se ha modelado y hay algoritmos que siguen el mismo patrón. Bueno, es un poco el cómo nace toda esta cantidad de métodos. Pero, ¿cuál es la historia? Me imagino que varios quizás de los presentes acá ha visto o ha estudiado un poco de la historia de inteligencia artificial. Ya aquí se habla de inteligencia artificial porque en este camino hay mucho desarrollo, pero principalmente está enfocado en la parte de procesamiento de datos. Entonces nace, no es que nazca aquí, siempre hay definiciones de cómo nace, pero los primeros como estudios, estás como apuntando a la línea de Deep Learning, Machine Learning, lo que estamos viendo ahora, partieron en el año 43. Entonces ellos implementan o entregan un trabajo basado en el cálculo de cómo funcionan las neuronas, principalmente. Pero eso lo trataron, lo formularon de una forma tan, perdón, tan simple que fue fácil como seguir como una metodología. Después vinieron varios trabajos, bueno, la presentación quizás va a estar disponible para que después vean el detalle, pero durante todo este proceso de evolución, de nuevas investigaciones, empezaron a desarrollarse, por ejemplo, en el año 65, empezaron a aparecer eh, algunas ideas, o como los primeros chatbots, que uno pensaría que nacieron hace poco, no, hace rato están acá. Y ahí empezaron a aparecer toda esta teoría que hay detrás. Porque, por ejemplo, el cómo nos comunicamos nosotros, para nosotros es tan natural, por ejemplo, ustedes que me escuchen, pero si uno empezara a analizar como el detalle de eso, primero se emite un sonido, el que hago yo, después ese sonido ustedes lo recogen, lo procesan, lo interpretan y obviamente lo procesan y ahí llega el proceso de reconocimiento y de transmisión de información. Bueno, ¿cómo se hace en un computador? Obviamente se toma el sonido, se procesa, se convierte a digital, de ahí se convierte como en algunos conceptos claves que de alguna forma nosotros lo hacemos en forma innata y se va procesando. Bueno, toda esa idea fue desarrollada en los años, hasta los años 70, más 74, 75. Y aquí, bueno, siempre también está la duda ahí, pero después de hacer toda esta teoría, desarrollos de algoritmos, reconocimiento de patrones, etcétera, llegó un punto en donde hubo como una especie de invierno, ¿sí? Significa que principalmente no hubieron mayores desarrollos en esta línea.
Pero principalmente eso se debió a un concepto o a una complejidad de cálculo. O sea, nosotros teníamos la teoría, pero ya hacer todo a mano era como un poquito complejo. Entonces, hasta ahí llegó un punto donde ya no se podía seguir como inventando más desarrollo, porque se necesitaban validar modelos, etcétera, y eso significaba mucho cómputo que en ese tiempo no había. Entonces hubo como una especie de invierno. Y después ya que empezaron a aparecer nuevamente, o sea, empezaron a aparecer nuevos computadores y procesamiento, empezó a crecer nuevamente esta línea. Hasta que ya en los 2000 empezó con fuerza y viene como toda la línea de Deep Learning, procesamiento de lenguaje natural, que es la base de ChatGPT, y empezaron a aparecer todas estas, 2014 Facebook con DeepFace, 2015 AlphaGo, AlphaZero, que es el ajedrez, ChatGPT el 2020, y bueno, y ahí viene toda la... Ahora, ¿qué entendemos? Principalmente porque uno quizás tiene una noción con toda esta invasión de información, de algoritmos que dibujan solos, que procesan imágenes. ¿Qué se entiende por inteligencia artificial? Que es como algo que nosotros no conocemos y que la teoría el positivismo dice que vamos a nos va a ayudar a crecer como ser humano, como sociedad, y vamos a estar todos súper bien. El negativismo, el que dice que las cosas ya nos van aquí a destruir, que vamos a dejar quizás no tan explícito acá como van a matar a toda la sociedad, pero sí quizás nos van a dejar como cada vez menos inteligentes, en el sentido de ser mucho más dependientes de estas herramientas. Entonces ahí es un poco lo que tenemos, pero siempre como una caja negra. Pero ¿qué es lo que finalmente se conoce, por lo menos en el área así dura de inteligencia artificial? Es esto, programación. O sea, tenemos, actualmente tenemos una ventaja, que tenemos todas las señales o la información está digitalizada, y por lo mismo es fácil de programar o procesar, y eso se hace a través de computación. Ya. Teniendo claro cómo nace la inteligencia artificial o la inteligencia computacional, cómo se, cómo fue la evolución, en qué está inspirado, bueno, ahora veamos cómo aprende, porque finalmente, y cómo funciona en esto. Entonces, dentro de la línea inteligencia computacional está tres como, o cuatro tipos de aprendizaje, ¿sí? Estos tipos de aprendizaje son obviamente los que de alguna forma también nosotros lo hacemos como seres humanos de forma natural. El aprendizaje supervisado, el que está un experto, una experta, profesor, profesora, y le enseña a un grupo de personas. Entonces, va el proceso de aprendizaje, uno trata de reproducir lo que le enseñaron, se evalúa si está bien, se le dice que no, está mal, o está bien, o está más o menos bien, más o menos mal, y va un proceso iterativo de prueba y error, o sea, de aprendizaje, hasta minimizar el error de aprendizaje, pero siempre algo o alguien está controlando que esto está bien o está mal. El aprendizaje no supervisado es cuando no tenemos información de la información disponible. Y eso es, por ejemplo, no sé, empezar a investigar un tema nuevo, uno no conoce, entonces empieza como a relacionar, por ejemplo, empezar a estudiar de dinosaurios. Quizás yo tengo algunas nociones, pero me doy cuenta que después hay distintos tipos, empiezo a ver los contextos, etcétera, etcétera. Aprendizaje no supervisado. Yo voy autoguiando. Aprendizaje por refuerzo es cuando no hay como, por ejemplo, cuando uno aprende desde un colegio o algo así, tiene como una pauta, hay que aprenderse una fórmula, alguna metodología. El aprendizaje por refuerzo es cuando uno no sabe nada del entorno. Por ejemplo, aprender a jugar un videojuego. Yo les paso un videojuego a ustedes que nunca han jugado, y ustedes van en la medida que se van moviendo ahí, quizás se van a dar cuenta de cómo funciona. O por ejemplo, les enseño
a manejar, no sé, un submarino. Espero que nadie sepa, para que me funcione el ejemplo. Pero si ustedes nunca han manejado un submarino, quizás van a tener que empezar a probar ahí cómo funciona, y poco a poco se van a ir dando cuenta de en los controles y van a poder tener la capacidad de aprender. Y algo nuevo que está apareciendo es el aprendizaje semi-supervisado. Semi-supervisado es la mezcla de no supervisado y supervisado, y eso tiene que ver con la cantidad de datos. Algo mencionaron en la presentación anterior de la enorme cantidad de datos que tenemos. Entonces, en el aprendizaje supervisado, nosotros tenemos que tener clasificado lo que queremos buscar. Por ejemplo, si yo quiero reconocer personas, tengo que aprender de imágenes donde diga, aquí están las personas. Pero si tengo millones de imágenes, entonces no puedo clasificarlo. Entonces tengo un grupo que sí sé a dónde hay personas, pero otro no lo conozco y puedo deducir. Entonces ahí viene el aprendizaje semi-supervisado. Una cosa importante de todos estos algoritmos es que el proceso de aprendizaje es un poco la misma idea o la misma lógica del aprendizaje que nosotros también realizamos. Está un proceso de atención, de memorización, de expresión a través del lenguaje, de ordenamiento de la información y de un pensamiento crítico. Quizás esta última es la que se está desarrollando actualmente, pero en general todas las otras están implícitas en todos los algoritmos que nosotros ocupamos o que vamos a desarrollar en el futuro, que es la base del proceso de aprendizaje. ¿Por qué funcionan los modelos de inteligencia computacional o inteligencia artificial? Primero que nada, yo les mencioné en un momento anterior que hubo un invierno en inteligencia. Ya, ese invierno se debió principalmente, bueno, hay varios factores, pero principalmente al que no habían recursos para procesar datos, computadores. Entonces, ¿qué pasó? Que después empezaron computadores cada vez a funcionar más rápido, más asequible a todo el público, y nuevas tecnologías como la GPU hicieron que esto funcionara mucho más rápido. Para aquellas personas que quizás no conocen la diferencia entre GPU y CPU, la CPU es la unidad central de procesamiento computacional del computador, ¿sí? La GPU es la unidad central que tiene su celular. Su celular funciona en base a una pantalla con touch, y el que usted apriete en abajo, arriba, y que el sistema funcione súper rápido, es como si yo tuviera varias CPU distribuidas. Eso es como, en términos muy generales, que es un GPU, que bueno, la GPU es la unidad de procesamiento gráfico. Pero esa unidad que originalmente surgió para procesar imágenes, ahora se hace para hacer cálculo. ¿Y cuál es la ventaja? Aquí la vemos. No sé si se ve la imagen acá, pero si nosotros trabajamos en CPU, por ejemplo, en hacer un rostro, acá a su derecha, ven cómo se hace el dibujo punto a punto y podemos hacer un rostro, ¿sí? Obviamente que los computadores actuales son tan rápidos que pareciera que fuera instantáneo, pero en términos de secuencialidad se hace uno a uno, una operación a uno. ¿Cómo lo hace una GPU? Lo hace en paralelo. O sea, son varias CPU, quizás no tan como de alta capacidad como las CPU actuales, son mucho más bajitas en términos de desempeño, pero al trabajar en paralelo se obtiene lo que se ve en la imagen de la izquierda, en donde se hace casi instantáneamente. Eso es lo que da la capacidad ahora a estos algoritmos de procesamiento en hacer todo lo que está apareciendo y lo que va a aparecer. ¿Qué otra cosa más se necesitan en los modelos de aprendizaje en esta línea? Datos. Entonces, ya el hecho de que aparezca internet, de que tengamos imágenes, texto, audio y cualquier otro tipo de información digitalizada ya es fácil de procesar. Entonces, teniendo esa capacidad, teniendo datos, ya podemos hacer algoritmos que hagan algo con eso. ¿Qué otra cosa más fue como un incentivo que esta cosa creciera? En la aparición de tecnologías de programación mucho más fáciles, ¿ya? Antes la programación, bueno, quizás
En los inicios era casi con tarjetas, con casi como a nivel de máquina, moviendo los bits. Pero ahora hay lenguajes que son mucho más amigables y que han permitido que todo el procesamiento sea mucho más. Bueno, ¿cómo se ve reflejado esto? O cómo sale todos estos nuevos métodos a través de modelos matemáticos estadísticos. Entonces aquí siempre la complejidad fue en que tenemos un modelo matemático, eso tenemos que programarlo y de ahí tenemos que entrenarlo. Entonces esa unión era como relativamente compleja, la modelo matemático a computación. Entonces por eso es que los programas que les mencioné anteriormente hacen esa combinación muy rápido. Entonces ahora uno inventa una fórmula y después ve como las entradas o lo que quiere procesar imágenes, ya, entonces tomo una imagen, no sé, quiero ver, detectar rostro en una imagen, busco alguna fórmula que detecte rostro y listo, ya tengo mi clasificador de rostro. ¿Sí? Entonces, pero en todas estas hay un flujo que es casi el mismo, ¿sí? Solamente cambian algunas cosas. Por ejemplo, en el caso de un modelo de aprendizaje, se tiene las entradas, se calcula el error, está acá donde estoy apuntando. Aquí. Entonces tengo una red neuronal, por ejemplo, una función de error, después viene una función que me va indicando si eso está bien o está mal, y el proceso es un flujo, lo mismo acá. ¿Sí? Entonces todo es un flujo, por ejemplo, en los agentes, el proceso de por ejemplo, ant colony, lo que mostré de las hormigas, el proceso del entorno, cómo se va adaptando el sistema, el proceso de aprendizaje por refuerzo, etc. Todo esto siempre hay un flujo de error, mejoramiento, error, mejoramiento. Algunos modelos, que es un poco la idea aquí del curso. No me voy a dedicar a la matemática, solamente como a conceptos básicos. Aprendizaje de una red neuronal. ¿Qué significa eso? Como les mencioné, un modelo matemático que toma alguna entrada, en este caso puede ser una imagen, un sonido, lo que ustedes deseen, se ingresa como una capa de recepción de la información y esa capa se va repitiendo y va haciendo nuevos procesamientos del dato, hasta que finalmente se llega como una especie de reducción de la información o compresión de la información y se obtiene una salida que nosotros queremos. Todo es pura matemática. ¿Qué otro algoritmo de interés? El aprendizaje por refuerzo. Aquí el sistema se le indica que tiene que apilar, por ejemplo, piedras, y el sistema se empieza a mover, cada vez a mover las piedras, y si, por ejemplo, si coloca una piedra sobre otra, se le da un premio. Si no lo hace, se le penaliza. Algo así. Entonces así va aprendiendo. Ya. Entonces, teniendo como esas dos estrategias, quiero hablar de una estrategia que en general es la base de todas estas tecnologías que están apareciendo como súper interesantes. El concepto de autoencoder. Autoencoder es como les mencioné, una red neuronal, que es como una especie de dos redes neuronales en espejo. Entonces, ¿cuál es la idea detrás? Y yo ingreso una información, por ejemplo, una imagen o números escritos, por ejemplo, lo que uno quiera, o texto, y el objetivo es tratar de ajustar como el aprendizaje de tal forma que la red entregue el mismo resultado. Uno podría decir, bueno, pero ¿cuál es el sentido de eso? Si ingreso algo para que me entregue lo mismo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que durante todo este procesamiento entre los distintos niveles de abstracción de la información o de procesamiento de la información, las cantidades de neuronas en este caso o de unidades de procesamiento van disminuyendo. Entonces, hace como una especie de embudo. Tomamos toda la información
la vamos reduciendo, 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 hasta que llegamos a un punto mínimo, uno ahí lo define o lo busca, y después de ese punto mínimo tratamos de reconstruir la imagen o la información. Entonces, eso es lo que, esa codificación es la que, en cierta forma, la que ha generado toda esta ventaja. ¿Por qué? Aquí se lo muestro. Aquí nosotros, por ejemplo, en el ejemplo que les mostré recién, yo ingresé números y traté de replicar los números. Pero después me fui al espacio, a este espacio, espacio latente o espacio que está aquí, el bottleneck, el cuello botella que está aquí, lo verde, y yo me moví ahí. Entonces empecé a configurar o a hacer combinaciones de los datos que habían ahí, obviamente, estamos hablando siempre de datos, pero moverme desde ahí. Y en la medida que yo me movía de un punto a otro, después esto se traducía en que había una transición entre los distintos números. Entonces, obviamente que nosotros le enseñamos números del 3, el 1, el 9, el 2, el 8, el 6, los 10 números 0 al 9, pero la máquina aprendió a hacer como una especie de interpolación, como a generar una combinación de los datos, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que el modelo tenga la capacidad de generar. Y esa es la ventaja, lo nuevo que está apareciendo, el modelo generativo. Desde aquí, desde esa capacidad que tiene el modelo de de extraer la información básica, interpolar y interpretarla de cierta manera codificada, eso es lo que nos está dando la posibilidad de, por ejemplo, hacer esto. Tenemos una imagen acá, tenemos un contexto, una imagen abajo, y le enseñamos a la red a que las combine. Tratamos de comprimir la información de ambas referencias y después las unimos. O la detección de algo, por ejemplo, la detección de objetos, de personas, de autos. Todo eso se trabaja en ese espacio directamente y el sistema es capaz de reconocerlo. Acá, por ejemplo, imagínense una foto como la Mona Lisa. Tenemos una sola. Nosotros enseñamos al sistema con otras imágenes a que detecte un rostro y que si yo me muevo para allá, moví el ojo, moví el rostro, etcétera, entonces después cuando le ingreso cualquier otra imagen y me muevo en el mismo espacio donde he codificado, soy capaz de hacer estas generaciones de imágenes. Y bueno, y aquí el rey de la noche hasta el momento, quizás va a aparecer después otra tecnología que nos va a generar ahí toda la ansiedad de usarla, de ver aplicaciones y todo. ChatGPT, que es un modelo generativo, por eso quise darle énfasis a la parte generativa, y ocupando obviamente las mismas tecnologías anteriores, pero aquí en esta parte de el espacio como que les mencioné, el espacio del cuello botella, de latente, aquí hay un concepto que es súper importante que tiene ChatGPT, es el modelo de atención. Y ya no es que se base en el contexto de toda la información, sino que él va tomando en cuenta ciertas como patrones que obviamente en la medida que va entrenándose va detectando. Entonces, por ejemplo, ante la pregunta de qué color es el cielo, entonces quizá él va a detectar, aquí la pregunta es color, cielo, qué, por dar un ejemplo, y se preocupa en eso. El resto de la información quizá no es relevante, entonces le da un ponderador. Y con eso, él es capaz de extraer, buscar información y extraer y decir que el color del cielo es azul, ¿sí? O en la transformación, por ejemplo, de un lenguaje, del francés al inglés, todo eso está asociado a que yo tengo que aprender la información, pero en un lenguaje que sea común. Ese es el espacio latente. Bueno, entonces, eh, todas estas tecnologías, todo esto que estamos viendo ahora, generalmente nos da como la idea de que em, son métodos inteligentes. Pero también, como se mencionó antes en la presentación anterior, quizás eso hay que cuestionarlo, porque yo les quise mostrar un poco cómo funcionaba para que se den cuenta que la capacidad de estos métodos que parecieran inteligentes es una combinación entre codificación, rapidez computacional. Pero entonces la pregunta es, bueno, ¿qué es la inteligencia?
Si muchos de los estudios que nos están dando están diciendo que vamos nosotros a desaparecer, o vamos a perder cualidades, etcétera, bueno, ¿qué es lo que nos está generando esta tecnología? ¿Hacia dónde hay que apuntar? Entonces, ¿de qué forma es lo importante para nosotros de cómo llevar esta tecnología para darle un buen uso? Entonces ahí obviamente están los objetivos de este taller y quizás de todas las investigaciones que ustedes puedan realizar en cómo darle contexto, pero sin perder que es una herramienta, sin perder el foco de que esto es una herramienta. Y es ahí donde ese es el trabajo que tenemos todos nosotros aquí como académicos, investigadores. Así que eso, pues ese es el desafío que nos queda. Hay harto hay que recorrer, estamos empezando, pero bueno, eso es un poco en términos generales, cómo funciona. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge Ramón Vergara, muy amable por la presentación. Esta se complementa adecuadamente con lo que ha hecho anteriormente Eugenio. Y luego, lo que decía Jorge, lo vamos a contextualizar con dos presentaciones de Fabián y Rosana que posteriormente a esto lo van a poder hacer. ¿Hay alguna consulta? Marcela Rivas tiene su mano. Marcela Rivas tiene alguna No, consulta. no, profesor, solamente está felicitando Probando. la presentación, estaba aplaudiendo, que la encontré realmente interesante. Fantástico. Digamos, cuáles son las proyecciones y la aplicabilidad que, por ejemplo, tendría en este caso el chat GPT y toda esta software como GradeWise, cosas así que están surgiendo a partir digamos, la incorporación de un acopio de datos científicos. Entonces, realmente interesante la presentación. Muchas gracias, Marcela, muy amable. Sí, estas dos presentaciones van a estar luego a disposición de cada uno de ustedes en el sitio web de la Fundación también. ¿Alguna otra persona que quiera reflexionar? Ahí se están escribiendo. Mirko dice extraordinaria ponencia, y también anteriormente Miguel Sangüesa también felicitaba. Son muy complementarias y muy buenas exposiciones. Lamentamos el tema de YouTube. Esta historia de la lluvia tan poca acá en Santiago hizo que se cortara el internet por algunos minutos, dejó de grabar y se cayó todo el sistema que teníamos instalado. Lo he intentado recolocar y no me ha sido fácil, así que pido las disculpas, pero no manejo a estos proveedores de internet, que falta que alguien los regule también más adecuadamente. Bueno, ¿alguna otra persona que quiera hacer alguna reflexión, consulta? Les damos la bienvenida a todas las personas que han llegado un poco más tarde y bien, entonces lo vamos a contextualizar esto, cómo esto se da en concreto en esta experiencia en el mundo de la educación, cómo podemos trabajarla en estos contextos educativos. Para esos fines, no va a hablar de herramientas y aplicación el profesor Fabián González, y luego Rosana hablará también sobre la inteligencia artificial generativa y el aprendizaje adaptativo. Así que, bueno, doy la bienvenida al profesor Fabián y a la profesora Rosana en esta segunda parte. Esperamos que al final también contar con algunos minutos para que ustedes hagan preguntas o reflexiones que ustedes quieran señalar. Y por último, antes de darle la palabra, las personas que asistan a estas dos sesiones, al final vamos a entregar un certificado de participación. Fabián, Rosana. Adelante. Ya. Bueno, debiera ser las damas primero, pero Sí. ahora en temas de género, la igualdad, no, pero por un tema de transiente, ¿no? Desde lo general a lo particular. Voy a compartir pantalla. Perfecto.
No, espectacular cómo se ha dado un poco esta orientación que en una fluidez, ¿no? Que esta primera sesión es de un contexto más amplio, ¿no? Y ya con mayor aplicación de herramientas, por ejemplo, la generación de códigos de programación para probar en otras herramientas o el trabajo más específico, lo vamos a ver en la próxima sesión en 2 semanas más. Ahora, un poco mi propuesta apunta a hacer ejercicios concretos. Cómo tratar de realizar actividades que son labores muy cotidianas, por ejemplo, del quehacer docente. Entonces, en el rol de pedagogo o pedagoga, siempre nos vemos enfrentados a situaciones que son reiterativas, como generar cierta documentación, ciertas planificaciones, actividades didácticas, en fin. Entonces, ¿cómo vamos a aprovechar una de estas herramientas generativas para ver que realmente hoy día la profesora o el profesor pueden ver su accionar muy potenciado en función del uso y el provecho de esta tecnología? Un poco se dijo, voy a avanzar rápido, Eugenio nombró, y se hace una disrupción un poco en el entender las nuevas tecnologías, cuando en noviembre se libera el acceso a ChatGPT, ¿no? Una versión 3.5, causando un tremendo impacto en el ámbito educativo. De hecho, las universidades del estado de Boston, de Nueva York, en fin, de alrededores, pidieron al gobierno de los Estados Unidos que bloqueara el IP de OpenAI, IA, porque se dieron cuenta que no solamente los estudiantes en las universidades más importantes en ese sector, como en Harvard, etcétera, MIT, estaban realizando los trabajos, sino que también académicos estaban desarrollando artículos de investigación redactados con esta. Entonces se produjo un tremendo alcance, ¿no? Y gran difusión. Lo interesante es entender que esta herramienta ChatGPT funciona en base a datos, información que están disponibles en Internet hasta el año 2021. Interesante, Bill Gates, que no deja de ser un empresario con mucha visión, va y pone en la mesa inmediatamente 10.000 millones de dólares, no 1.000, sino que 10.000 millones de dólares, y logra un contrato, un convenio con la gente de OpenAI, integrar estos algoritmos en toda la ofimática de hoy día de Office, ¿no? Y ya está el desarrollo, no solamente en el paquete ofimática, procesador de texto, planilla de datos, etcétera, está todo ese desarrollo fuerte, sino que lo integra también en su navegador, que estaba prácticamente fenecido, ¿no? Ya nadie lo usaba, que es Bing, donde integra la funcionalidad de ChatGPT, pero lo interesante con el análisis de datos e información de Internet hasta el año 2023. O sea, yo podría preguntarle hoy día cuál fue la selección que ganó el Campeonato Mundial de Fútbol pasado y Bing, en su propuesta de la integración con Microsoft Edge, me va a responder efectivamente. Entonces tenemos que encontramos el análisis y el trabajo de datos hasta el 2021 en ChatGPT, en los otros navegadores, pero si ingresamos en la integración que hizo Microsoft en su navegador, podemos tener respuestas en función de la información cargada en la data de toda Internet, accesible abiertamente, hasta el año actual, ¿no? Entonces son datos interesantes. Esto tiene que ver, lo comentaron recién, con el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Cómo asociar a la lógica, al entendimiento, en función de entrenamiento, de comprender estadísticamente un poco la relación de antecedente de la información que yo pongo, lo que va a venir a posterior, ¿no? Pero no es solamente eso, sino que de manera inteligente, el gran salto en el lenguaje natural es comprender también en función del contexto que se le hace la consulta, ¿no? Analiza el contexto y en función del contexto, relacionalmente, es capaz de arrojar con la mayor predicción posible, con alta certeza el resultado. Entonces, el salto que se pega el desarrollo y procesamiento del lenguaje natural es en entender que el dato, no solamente la consulta, sino que la búsqueda de la información para establecer esta propuesta de respuesta va en relación al contexto, ¿no? Eso le da una riqueza bastante importante. Lo vamos a ver en un ejemplo. Podríamos decir que la inteligencia generativa, bueno, básicamente se está trabajando a nivel de texto, a nivel de imagen y a nivel de aplicación también. En lo que más todo el mundo está ingresando hoy día, que este boom, como explicó el profesor Tazara, más de 1 millón de inscritos en un lapso sumamente corto, tiene que ver con el uso del ChatGPT en función de texto.
de un chatbot que uno le hace una consulta en texto y él responde en texto. Ojo, la mayoría de la gente no entiende que no solamente puede trabajar en texto de lo que lingüísticamente nosotros cotidianamente manejamos, sino que también es capaz de responder con códigos y códigos de diferentes lenguajes de programación. Eso lo vamos a ver en la próxima sesión, ¿no? ¿Y qué es lo que es capaz de trabajar con el texto? La clasificación, la respuesta a consultas directas, resumir textos o generar nuevos textos. En realidad es parafrasear información, ¿no? Y ahí hay un tema que también lo mencionaron al principio, que hay algunos lingüistas, como Noam Chomsky, que hizo una contribución importante a esto. Fue de los primeros que empezó a trabajar con generar modelos matemáticos y algorítmicos al entendimiento profundo del lenguaje en las funciones gramaticales, ¿no? Él dice que es prácticamente un copy-paste, ¿no? Más avanzado, y hay un tema ético ahí bastante fuerte que algunos teóricos de esa línea están planteando. Es importante entender la instrucción y la calidad de cómo yo estructuro la instrucción es la calidad de la respuesta que también voy a tener, ¿no? Y esta instrucción tradicionalmente en programación se le llama prompt. Entonces, el input que yo le doy, si está bien propuesto, está muy bien acotado, plantea una riqueza de contexto. Yo le doy un contexto en esta consulta, obviamente me va a dar como salida un buen resultado, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo le puedo decir, resume un texto de, y puedo copiar y pegar un texto. ChatGPT acepta más o menos hasta una carga de 4 páginas, ¿no? Crear un poema de tal temática en función del estilo de tal autor, también se habló que entiende y analiza el estilo. O crear un listado o un resumen o palabras clave, es similitud semántica, yo puedo copiar un texto. Y este prompt, que es la instrucción, va a depender de qué tan rico sea el prompt, en función del contexto, de aclarar de manera muy concisa el desarrollo de la respuesta. Puede ser resumen, puede generar nuevo texto para frasear, o inclusive entregarme listados, palabras clave. O inclusive códigos, ¿no? Yo le puedo pedir, por ejemplo, que es lo que vamos a ver, quiero en función de tal latitud y tal longitud, en tal programa, en tal código, me arroje el lenguaje de programación para pedir una foto satelital con tal característica en Google Search Engine. Pesco el código, lo pego en otro software y me arroja el resultado. Voy a hacer un ejercicio práctico, un poco de estas dos ponencias, la mía y de Roxana, es mostrar en la práctica, ¿no? Puede ser un ejercicio en un rol docente, que es algo que cotidianamente tiene que desempeñar, una planificación, la creación de un texto de estudio, la creación de un instrumento evaluativo objetivo y la creación también de un instrumento de evaluación cualitativa, ¿no? O de una matriz de valoración, que es una pauta de observación un poco más desarrollada, que es una rúbrica, ¿sí? Acá están los prompts, va a quedar esta diapositiva para ustedes. Aquí tengo 4 o 5 prompts. El primero es crear una planificación didáctica de 6 sesiones, y en cada una de las sesiones que me arroje una actividad grupal, una actividad individual, una actividad evaluativa, en función de desagregar objetivos por tantas secciones. Y ese va a ser el primer prompt. El segundo prompt, a partir de seleccionar uno de los contenidos que arroje en función de un objetivo, me genere un texto de contenido de tantas palabras. El tercer prompt, les voy a pedir que a partir de este texto de contenido, que se saca de la propuesta de la planificación de las sesiones, me genere un instrumento objetivo, un cuestionario, 6 preguntas de alternativa, detallándome cuál es la alternativa correcta, inclusive justificándome por qué esa alternativa es la correcta. Y finalmente, que me haga, a partir también de una de las actividades que me arroje la planificación de la sesión 2, una matriz de evaluación, una rúbrica como un instrumento de evaluación más cualitativo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ir a trabajar en la práctica lo que involucra el prompt como tal. Entonces voy a compartir ahora voy a ir entonces a OpenAI, a la cuenta de ChatGPT. Para los que no conocen es muy sencillo. Yo creo una cuenta, puedo asociar una cuenta, yo uso siempre una cuenta Gmail, y una vez que ingreso, acá abajo tengo el espacio para darle la instrucción al chat, y aquí en el costado izquierdo me van quedando grabados, por así decirlo, las consultas anteriores. Esta es la versión gratuita. Entonces voy a pegar este prompt, que es,
Crear una planificación didáctica de 6 sesiones, considerando en cada una actividad individual y una actividad evaluativa, distribuyendo un objetivo por cada sesión. Los objetivos son, y ahora voy a ir a buscar el contexto, ¿no? Entonces voy a ir al marco curricular, por ejemplo, estas son las bases curriculares de tercero y cuarto año medio, si más no me equivoco, para comprensión de historia, geografía o comprensión del medio, acerca de una investigación. Formular preguntas, problemas y tópicos científicos de interés, etc. Copio esos dos objetivos del marco curricular que el profesor debe resolver y al prompt, a la instrucción, entonces le pego los objetivos. Crear la planificación didáctica, tantas sesiones, con actividad evaluativa, con actividad grupal, con actividad individual, en fin, a partir de los siguientes objetivos y pegué los objetivos, ¿no? Hago Enter y ahí comienza a generarme la planificación. ¿Comete errores? Sí, comete errores. Le llaman alucinación. El concepto técnico es la alucinación, que de repente relacionalmente puede entender una información que no necesariamente es fidedigna. Entonces, no hay que simplemente llegar y creer tal cual lo que el sistema de inteligencia artificial generativa me presenta, en este caso la planificación didáctica. Tiene una capacidad de extensión acotada. Entonces, ¿yo puedo pedir que me redacte un texto de 5.000 palabras? Sí, pero no me va a ir arrojando de 5.000, me va arrojando de 300. Entonces, cuando yo pienso que lo pilló un poco la extensión que el sistema me permite, le digo continuar o continúe hasta que termine de desarrollar la planificación. ¿Sí? Yo podría pedirle que esta planificación me la mejore. Por ejemplo, puedo pedir que me agregue un objetivo específico por sesión, que me agregue a lo mejor información complementaria. Yo puedo darle esa instrucción, pero para una cosa de tiempo, fíjense, ya tengo una planificación que es un tema que es permanente de las labores de trabajo docente. A partir, esto puede ser de un perfil de egreso, una asignatura en docencia, en educación superior, yo puedo seleccionar una tarea, un aprendizaje por lograr, pues, o definir una tarea, a partir de una tarea o de un contenido que explicite un verbo en un nivel taxonómico y después a partir de esa desagregación taxonómica le puedo pedir que me haga la planificación. Bien. Fíjense, ya tengo entonces la planificación de las 6 sesiones. Sesión 1, el objetivo, la actividad grupal, la actividad individual y la actividad evaluativa. Sesión 2, lo mismo, el objetivo, actividad grupal, actividad individual, actividad, etc. Bien, ¿qué voy a pedir ahora? De alguno de estos contenidos, por ejemplo, preguntas y problemas, qué son los preguntas y los problemas, qué es la observación de fenómenos, etcétera. Yo podría pedir que me desarrolle un texto. Entonces, de la sesión 1, voy a ir ahora al otro prompt, ¿no? Genere un texto de contenido, voy a hacer una guía de trabajo. Para la sesión 2, yo estoy cogiendo las temáticas que me tiró la planificación de la sesión 2, de esas temáticas le voy a pedir que me haga un texto de 300 palabras sobre los conceptos tratados. Entonces, yo copio el prompt, voy nuevamente a la inteligencia artificial generativa, a ver, puedo cambiar la sesión, no necesariamente la 2. Sí, está buena la 2, que son esto. Perfecto. Aquí por coincidencia, lo que yo había visto. Y ahora, y me va a empezar a generar un texto de estudio. O sea, un texto de análisis. Donde hace el análisis. Aquí hubo un problema, me está como haciendo un análisis. No, yo quiero que me redacte un texto de estudio. Por ejemplo, voy a pedir informe de investigación, discusión, de la sesión 2. Entonces hay que estar revisando y estoy diciendo que me desarrolle un texto explicando los conceptos.
O lo otro que puedo hacer, yo le puedo pedir seleccionar un párrafo y de ese que me desarrolla texto. Vuelve a hablar de la planificación. Hay una voz de fondo, si silencia el micrófono o es... Ah, puede ser la mía, ¿no? Tengo un colega en la oficina al lado. Ah, puede ser eso. Sí. Ah, muy bien. Para el ejercicio, no por un tema de tiempo. De toda esta información que hay acá, yo, por ejemplo, desarrollar, puedo pedir que ahora puedo decir que me hable sobre lo que es la formulación de preguntas, cuáles son los problemas científicos de interés para estudiantes secundarios, y puedo pedir que me vaya desarrollando texto, no lo voy a extender, me va quedando información aquí, ¿cierto? Entonces voy a ir al siguiente prompt, que es pedir del texto anterior, ojo, si le digo texto anterior, es toda la información previa que tengo en este hilo de consulta. Me genere un cuestionario de 6 preguntas con 4 alternativas cada uno, detallando la alternativa correcta y justificándola. Entonces, si yo le digo texto anterior, va a tomar todo esto. Les recuerdo que acá estoy generando un chat hoy día, que me va a generar acá la subclasificación, ¿no?, de lo que estoy haciendo ahora. Es todo esto. Entonces, si le digo texto anterior, considera todo esto que yo fui interviniendo con él. Entonces, le doy el PRON a partir del texto anterior, o sea, de toda la información que está aquí, genera un cuestionario, 6 preguntas con 4 alternativas cada uno, detallando la alternativa correcta y justificando esta alternativa. Le doy la instrucción. Claro, aquí se produce un metacuestionario porque está haciendo preguntas y consultas sobre la planificación, ¿no? Como ve cosas de la planificación. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las habilidades de desarrollar la actividad grupal de la sesión 2? Claro, si no, yo le tendría que pedir un texto para que vean que es un tema que hay que irlo revisando. Sí, me hizo un cuestionario. Yo puedo pedir que a lo mejor... Voy a pedir una refinación. Que me haga un texto de las preguntas acerca de lo que es la pregunta de investigación. ¿Ah? ¿Qué es la importancia de formular preguntas de investigación, de analizarlas? ¿Qué es una estrategia? Ya. Entonces ahora le voy a pedir que de este texto me haga un cuestionario, ¿no? Para que así no me haga un cuestionario sobre el objetivo, cómo realizó la planificación. Entonces, copio y pego el texto mejor. Yo podría copiar el texto de una lectura, un PDF, y primero pongo el prompt. Genera un cuestionario de 4 preguntas alternativas sobre el siguiente texto, 2 puntos, y después copio y pego el texto. ¿Ah? Yo podría tomar un PDF, una lectura. Yo acá en el ChatGPT les dije que más o menos se pueden cargar hasta 4 páginas. Podría copiar un texto de 4 carillas, por así decirlo, y decirle que me haga un cuestionario de ese contenido. Entonces ahora lo estoy obligando a que me realice un cuestionario con 4 preguntas de alternativa sobre el texto que yo le copié y pegué.
Y lo que es interesante, que a su vez yo puedo pedir consultas sobre la información que me va realizando. Por ejemplo, sobre el último cuestionario de 4 preguntas realizado, cuestionario anterior, coma, justifica las respuestas correctas. Bueno, podría pedirle también que me explicara por qué las malas son malas, no solamente justificara las correctas. Bien, entonces, el ejercicio hemos logrado hacer una planificación. De la planificación, que trabajé un texto, quedó más o menos, tuve que copiar y pegar algunos conceptos, desarrollar un texto. A partir de ese texto, me desarrollar un cuestionario de alternativas, me justificara las alternativas, y ahora lo que voy a pedir es un instrumento más cualitativo, ¿no? Porque en la planificación hay actividades que tienen que ver con actividades de desarrollo de observación, una pauta de observación. No es que el estudiante responda en una prueba objetiva con alternativas, ¿no? Veamos. Pedimos una lluvia de ideas sobre temas científicos de interés. Por ejemplo, aquí en la actividad grupal, la sesión 1, hay una actividad que tienes que hacer una lluvia de ideas, seleccionar el tema y trabajar. O sea, aquí el tema es ideas sobre los temas científicos de interés. Perfecto, la actividad grupal de la sesión 1. Entonces, el último de la actividad evaluativa de la sesión, ahí le voy a decir, copio y pego el prompt, que es básicamente de la actividad evaluativa de la sesión, ahí lo voy a poner de la actividad grupal de la sesión 1, que es presentar una lluvia de ideas sobre ideas de interés de carácter científico, generar una rúbrica considerando 3 puntos para logrado, 2 puntos para medianamente logrado y 1 punto por lograr en función de las dimensiones, y le establezco categorías. Presentación de la calidad de la idea, dominio de los conceptos, ahí podría poner ideas, uso de recursos, si plantean y analizan las ideas con un gráfico, con YouTube, y manejo óptimo del tiempo, les doy tantos minutos para desarrollar la lluvia de ideas. Entonces, voy a copiar el prompt, lo pego y veamos cuál era la actividad grupal de la sesión 1. La actividad grupal de la sesión 1 genera una rúbrica considerando 3 puntos, logrado 2 puntos, mediana 1, considerando las categorías y dimensiones, presentación de las ideas y dominio de conceptos, uso de recursos para presentar ideas y manejo óptimo del tiempo. Y ahora le estoy pidiendo una rúbrica, ¿no? Que es una matriz de valoración. A veces no la hacen doble entrada de primera, me la generó con código, en Markdown, claro, porque yo muchas veces este código yo lo puedo copiar y pegar en un software que genera organizadores gráficos, y ahí está. Entonces le digo, genera la matriz rúbrica anterior en una tabla de doble entrada. Exacto. Lo estoy forzando, porque me la puede presentar analítica como texto hacia abajo, y ahí tuvo una confusión, empezó a planteármela en código para algún software de diagramación, ¿no? Y ahí está, las categorías: presentación de la INA, dominio de los conceptos, uso de recursos y el manejo óptimo del tiempo. Entonces aquí tendría una matriz de valoración para la actividad grupal de la sesión 1. ¿Sí? Entonces esa era un poco la idea, explicar ahora en la práctica cómo yo, en mi función cotidiana de ser docente, de trabajar en aula, generar una planificación didáctica, desarrollar textos de apoyo a la actividad, o pueden ser guías de trabajo, y desarrollar 2 instrumentos evaluativos, un instrumento evaluativo objetivo y un instrumento evaluativo cualitativo. ¿Sí? En la próxima sesión vamos a pedir códigos de programación y vamos a usar otros software. O sea, a partir de las referencias, de los datos, los resultados que me da, pasar a generar otros
recursos más ricos, ¿no? Bien, esa era un Muchas poco la gracias. propuesta de hacerla un práctico en 15 minutos. Y Sí. ahora les dejo el paso entonces, Juan, Ah, para que terminen con la última parte de cómo usarlo como autoasistente formativo. Gracias. perfecto. No le quitamos ni un tiempo más para ver si nos alcanza algunos minutos para luego las consultas. Estimada Rosana Rebolledo, adelante. Ya, muchas gracias. Voy a iniciar de inmediato. En caso, acá mi conexión a veces no es muy buena, así que si hay momentos, especialmente para la parte más práctica, voy a apagar la cámara lo más probable. Así que agradezco la invitación, saludo a todos los que están en la audiencia y también a mis colegas que han desarrollado sus ponencias, las cuales han sido muy enriquecedoras. Especialmente hay un tema que es con el colega Jorge, que hay el tema de la ciencia de datos que yo no me manejo mucho. Yo soy profesora de inglés y me pareció muy interesante la ponencia, especialmente porque en mis estudios, al preparar mi investigación, mi tesis doctoral, me he topado mucho con la ciencia de datos cuando estoy investigando acerca de inteligencia artificial para la educación. Así que ojalá que se puedan crear alguna sinergia, alguna colaboración, estar en contacto con colegas. Bien, voy a comenzar con la presentación. Eh, Ahí se demora a veces un poco en cargar cualquier cosa, voy a apagar la cámara. Bien, la he titulado Uso de la inteligencia artificial generativa para el aprendizaje adaptativo. Específicamente les quiero presentar el caso del aprendizaje o autoaprendizaje de idiomas, ¿ya? O la adaptación del aprendizaje de idiomas mediante el uso de la inteligencia artificial generativa. Acá. Bien, quería mostrarles un poquito esta imagen que a mí me hace mucho sentido, especialmente a nosotros los que somos educadores, y el cual nosotros tenemos que diseñar instruccionalmente experiencias de aprendizaje, tanto en línea como en aula, ¿ya? Especialmente también en línea y en plataformas virtuales, que fue lo que nos tocó hacer durante la pandemia, durante el COVID, ¿ya? Diseñar instruccionalmente las clases online para nuestros estudiantes. Y hay algo que a mí me hace mucho ruido, que es este tema de cómo nosotros diseñamos esta experiencia, este currículum para nuestros estudiantes, para que se pueda, de alguna manera, permitir que cada uno pueda aprender utilizando sus propios recursos, sus propias habilidades, ¿ya? Entonces, si observemos esta imagen, mi pregunta es, ¿a quién le queda el traje a la medida? ¿Ya? Tenemos 10 personas que están usando un traje, a algunas les queda muy suelta, a otras muy apretada, a otras les queda corto, ¿ya? A otras les queda muy grande. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero me parece que el número 6, ¿ya? La imagen número 6, esa persona le queda el traje más bien a la medida, ¿ya? Que se ve bastante bien. A lo mejor la juventud ahora va a querer usar cosas sueltas, etcétera, los millennials, la generación Z, van a usar quizás qué trajes para ir a trabajar, si es que usan trajes, van a trabajar en línea. Si es que trabajan en línea, van a trabajar sus asistentes virtuales, ¿ya? Pero en base a lo concreto, yo considero que la persona que tiene el traje en el número 6 es el que le queda más a la medida y los demás no, ¿ya? Y eso un poco es una analogía en relación a cómo nosotros diseñamos nuestras clases, cómo nosotros preparamos nuestras clases diarias, nuestras clases, las actividades que diseñamos, las evaluaciones, ¿ya? Y estamos dentro de este enfoque de modelo de talla única de enseñanza, ¿ya? Lo que se denomina como el one size fits all. Si uno va a veces a comprar ropa a los chinos, a veces, ¿cierto? Uno encuentra ropa talla única. Y tiene que realmente el cuerpo tiene que estar realmente adaptado a esa talla para que le quede bien, si no le va a quedar muy apretado, especialmente nosotros acá en Chile, que no tenemos el cuerpo de los chinos. Entonces, es para reflexionar un poco de entrada cómo nosotros tendemos a diseñar nuestras clases para todos lo mismo. Nos paramos adelante de la sala de clases, mostramos una PPT, una presentación, les damos actividades para que realicen, después los evaluamos de la misma forma, a veces con el mismo instrumento. Entonces, este enfoque es el que generalmente nosotros estamos utilizando y cuesta muchas veces
basarse en el diseño universal de aprendizaje que se establece que uno debiera abordar todos los estilos, debiera respetar también si el estudiante no puede llegar a la clase, hacerle una cápsula por video, enviársela, etc. ¿Ya? Las exigencias que ahora se nos están dando, pero nuestro enfoque generalmente viene a ser este. Entonces, ¿está realmente el aprendizaje centrado en el estudiante? Yo creo que no muchas veces, ¿ya? Hay que ser sinceros y sinceras, sino que es un teacher-centered, one-size-fits-all approach. ¿Ya? Yo como profesora de inglés, y yo sé que muchos de ustedes leen todo en inglés también, los que estudian, preparan sus artículos, etc. ¿Ya? Y bueno, yo después les voy a dejar la presentación, porque acá, citando un autor, el Young et al., y sus estudiantes, y sus otros autores, hablan un poco al respecto de esto y del aprendizaje adaptativo. ¿Qué es lo que entiendo yo personalmente en mi experiencia por descentralización del profesor y darle el papel al estudiante para que él aprenda? ¿Ya? Para mí es principalmente un aprendizaje flexible, donde el estudiante pueda escoger lo que quiere aprender, ¿ya? Personalizado, que a medida que va tomando este aprendizaje o esta ruta de aprendizaje que uno diseña para ellos, pueda también responder de forma automática, darles retroalimentación. Y finalmente, adaptativo es cuando está integrada la inteligencia artificial también, que va adaptándose y va midiendo y va evaluando qué tipo de respuesta da el estudiante, le lanza, ¿cierto?, otro input, otro ejercicio, otra actividad que sea realmente relevante y pertinente para la persona, ¿ya? Ahora, en el tema del aprendizaje de idiomas, podríamos preguntar, ¿el aprendizaje de idiomas existe un aprendizaje flexible, personalizado y adaptativo? ¿Ya? A mí me tocó, a petición de la OTEC, del Organismo Técnico de Capacitación de la Universidad de Playa Ancha, desarrollar e implementar un curso de inglés en línea, ¿ya? Y yo lo primero que pensé, dije, no quiero subir puros PDF, no quiero poner solamente videos de YouTube, no quiero ya solamente hacer preguntas y que el estudiante responda, sino que quiero tratar de ver de qué manera yo puedo hacer de que este diseño instruccional sea flexible, personalizado y adaptativo para el estudiante, ¿ya? ¿Por qué? Porque los estudiantes tienen diferentes niveles. Yo creo que si a ustedes yo les hago una prueba de nivelación de idioma inglés, yo sé que voy a encontrar distintos niveles, ¿ya? Así también pasa con los estudiantes, con nuestros estudiantes, especialmente cuando son de disciplinas distintas. Todos tienen distinto nivel de inglés, ¿ya? Entonces, incluso cuando uno está interesado y a uno lo ponen en un nivel, aún dentro de ese nivel hay distintos niveles, inicial, intermedio, avanzado, ¿ya? Entonces, cuesta mucho nivelar y poner a las personas todas juntas para que tomen un nivel de inglés o de otro idioma o de lo que sea que quieran aprender, y cuesta realmente juntarlas, ¿ya? Y tenemos esta tendencia al enfoque único para diseñar una lección. Bueno, antes del acceso masivo a la IA generativa, como yo les comenté que me habían solicitado desarrollar este curso de inglés para emprendedores, English for Entrepreneurs se llama, el objetivo principal fue desarrollar y levantar este modelo de diseño instruccional flexible, personalizado y adaptativo, especialmente para que el estudiante pudiese autoaprender, ¿ya? Se le dieran las herramientas para que siguiera un itinerario formativo y pudiese interactuar con el sistema y pudiese el sistema adaptarse a sus preferencias. Y todo esto, ¿saben dónde? En la plataforma Moodle. Yo creo que muchos de ustedes tienen la experiencia en la plataforma Moodle de levantar sus cursos, de hacer las clases ahí. Y esto lo quería implementar en la plataforma Moodle, ¿ya? Y yo le había puesto a este modelo y FlexPath, ¿ya? Así, itinerario, flexible, personalizado y adaptativo. Bien, ¿en qué se puede basar también este modelo FlexPath? ¿En qué se puede inspirar? Especialmente en las aplicaciones móviles para aprender idiomas, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes alguna vez puede que hayan ocupado Duolingo, ¿ah? Yo sé que muchos usan Duolingo para aprender inglés. Yo en mi caso estoy usando Duolingo para aprender catalán, como estoy acá en la región de Cataluña, y todos hablan catalán prácticamente acá, entonces también estoy utilizando esta herramienta para aprender catalán, ¿ya? Y hay muchas otras. Y muchas de estas herramientas tienen esta presentación de flexibilidad, personalización y adaptabilidad a
a los requerimientos que uno tiene como aprendiz de idioma, ¿ya? Entonces, yo me he fijado que estas herramientas integran este modelo flexible, personalizado y adaptativo. Y en base a eso, yo me inspiré y quería eso trasladarlo de alguna manera, si es que podía hacerlo en la plataforma Moodle. Bien, ¿y en qué consistía un poco este modelo? Primeramente, que tuviese flexibilidad de acceso, o sea, que el estudiante escogiera la unidad por la cual quería partir, ¿ya? Segundo, una vez que escogía la unidad por la cual quería partir, se desplegara esa cápsula, ese objeto de aprendizaje, y el estudiante pudiese avanzar y también escoger las actividades que hacía por ejemplo, un quiz para medir, evaluar lo que había aprendido en esa unidad, le daba retroalimentación, podía hacerlo varias veces, etcétera, interactuaba con el contenido y después obtenía un resultado. Y la idea es que tuviera el resultado más alto. Y la tercera parte, la de la adaptación, con interacción con un chatbot, ¿ya? La idea era integrar un chatbot dentro de la plataforma Moodle para que interactuara con el estudiante en base a la unidad que había estudiado. Y bueno, ¿en qué me basaba yo? Tenía algunos prototipos para realizar esto. El primer prototipo de secuencias flexibles, ahí hay algunos autores, que después en esta presentación están las referencias y cuando se las envíe van a poder también revisar esas referencias, respecto a desarrollar secuencias flexibles para poder tener flexibilidad en el acceso, desarrollar secuencias personalizadas para que pudiese tener esta interacción personalizada con el sistema, y secuencias adaptativas por medio del chatbot. Y aquí les voy a mostrar un poco las herramientas que utilicé para llevar a cabo esto. En el primer prototipo de la secuencia flexible es donde los participantes pueden elegir directamente el contenido que quieren aprender a través de preguntas guiadas en una interfaz gráfica ramificada basada en decisiones. Esta herramienta que está acá se llama Branch Track, es de pago, pero permite una sola creación. Entonces, esto fue lo que más o menos yo hice en ese tiempo para que el estudiante pudiese ingresar directamente a los contenidos, ¿ya? Y la parte gráfica para el estudiante quedaba más o menos así, ¿ya? La saludaba esta hostess, ¿ya? Que lo recibe, le da el saludo, yo apretaba acá y hablaba, esto se lo traducía al inglés, y después pensando en aprendices de idiomas que parten de cero, ¿ya? Que no tienen mucha base. Entonces el estudiante ahí escogía qué es lo que quería partir, preguntar y decir la hora, presentarse a los demás, pedir algo de comer y beber, etc., ¿ya? Pero hay algo súper importante acá. A pesar de que el estudiante tenía la flexibilidad para poder escoger por dónde empezar, seguía siendo, a mi parecer, un enfoque de talla única. Porque en general soy yo, el diseñador instruccional del contenido, del curso, el que decide cuáles son los contenidos que va a ver el estudiante, y el estudiante de alguna manera se tiene que él adaptar a los contenidos y dentro de lo que se le da de margen de elección, escoger lo que quiere, ¿ya? Entonces, de alguna manera era un poquito flexible, pero tampoco era tan, todavía seguía siendo centrado en el profesor o en el currículum, ¿ya? En el prototipo 2, para desarrollar la secuencia personalizada, utilicé Genially, yo creo que muchos lo conocen, hipervinculado, ¿ya? Para que pudiese usarlo como cápsula, ¿ya? No un siguiente, sino que completamente interactivo para que pudiese acceder, ¿ya? Y este era un formato de microlección donde los estudiantes obtienen retroalimentación instantánea cuando interactúan con el contenido y navegan a través de los objetos de aprendizaje. Y la tercera herramienta que utilicé acá, que ahí es donde me di cuenta que era mucho trabajo desarrollar un chatbot antes de la inteligencia artificial generativa, ¿ya? Eso es importante, antes de que se lanzara ChatGPT y muchas otras herramientas que son generativas de texto, de imagen, todo lo que, ¿cierto?, han presentado, con una herramienta que era de pago, pero tuve la versión gratuita de un mes que se llamaba Virtual Spirits. No he anotado ahí los nombres de herramientas porque este es de pago y finalmente estuve más por ensayo y error y algo me resultó, ¿ya? Y la secuencia adaptativa que creé por medio de este chat es donde los participantes practican lo aprendido interactuando con un profesor virtual con inteligencia artificial. Esta herramienta es similar a cuando uno entra a un portal, a una página web, y aparece, ¿cierto?, abajo, y necesitas ayuda, y aparece el chatbot ese que está ahí para atención de cliente.
Entonces aparece y uno le hace preguntas, pero eso ya está basado en reglas, eso ya está prediseñado también y tiene cierto margen también de respuesta, y si hay algo que no sabe, lo deriva por correo a la persona encargada, etc. ¿Ya? Entonces, es más o menos es un tipo de herramienta de esa tipología la que utilicé para poder desarrollar este chat. Bien, ahora, acá quería mostrarles cómo se ve esto en la plataforma Moodle, antes de pasar al otro. Ya lo tengo precargado acá porque si no se me iba a demorar mucho en aparecer. Y está acá, el curso, ¿ya? Está con la visión de profesor, no la tengo con la de estudiante. Inglés para emprendedores y emprendedoras, ¿ya? Esta es la plataforma Moodle. No sé si alguna vez han visto una plataforma Moodle así más limpia, ¿ya? Este es el modelo, me parece, ¿cómo se llama? Tiles en inglés, que es el de, se me olvida la palabra ahora, pero van apareciendo así los contenidos, ¿ya? No sé, Fabián, si tú me acuerdas cómo se llama el modelo ese que yo uso. Mosaico. Modelo, el formato mosaico. Dentro de la Moodle se puede utilizar